Estoy segura que los colombianos no hay día en el que nos preguntemos hasta cuándo se va a regular la supuesta información que mencionan los medios tradicionales de comunicación. Se supone que estos medios tradicionales pues tienen una responsabilidad social frente a todos los colombianos porque ellos manejan medios de gran difusión, medios que además pues cuentan con bastante cobertura, pero que adicionalmente pues han ido migrando a otro tipo de plataformas que se consumen mucho más, como a YouTube, como a las redes sociales, la radio, que también la escuchan bastantes personas en diferentes partes de nuestro país, pero que adicionalmente esa radio también se ha ido expandiendo a través de estos canales digitales, lo que resulta aún más preocupante, y es porque entre más información falsa propaguen estos medios tradicionales de comunicación, pues más personas posiblemente van a creer en esa información que ha sido propagada por esos medios tradicionales. Esto, por supuesto, ha preocupado bastante a los colombianos y más en un año preelectoral, en donde en este año 2025 todos los colombianos hemos sido bombardeados con todo tipo de información, pero principalmente falsa, calumniosa, engañosa, información tergiversada, amarillista, y en gran proporción esta información que dan los medios tradicionales de comunicación están en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues resulta paradójico que adicionalmente personas como Julio Sánchez Cristo aparezcan a través de sus redes sociales preguntándose que cómo es posible que se permita tanta noticia falsa, ¿no? Recientemente lo mencionó. Antes de que ustedes sepan qué fue lo que sucedió con la W, cómo mintieron, además cómo fueron desmentidos, lo que mencionó también el presidente Gustavo Petro frente a todas estas falsedades que mencionan los medios tradicionales de comunicación, pues la invitación, como siempre, es a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte inferior de este video ustedes van a encontrar allí el botoncito para que se suscriban. Con su suscripción nos van a ayudar, por supuesto, a que muchas más personas conozcan qué es lo que están haciendo los medios tradicionales de comunicación en contra del gobierno nacional, y por supuesto esto atenta también en contra de todos los colombianos, porque todos los colombianos tenemos derecho a estar informados verazmente, algo que en nuestro país no ha sucedido. Sin embargo, resulta también preocupante que en ningún otro gobierno anteriormente se había visto tanta desinformación como en el gobierno del presidente Gustavo Petro por parte de esos medios tradicionales de comunicación, que pues sabemos que ellos están en ejercicio y por supuesto también le acolitan bastantes cosas a la derecha y a la oposición. Dicho esto, quiero que empecemos con ese trino de Julio Sánchez Cristo en donde se indigna de las noticias falsas, ¿no? Él escribió: nos preocupa que la red X permita tanta noticia falsa, tanto perfil inexistente, tanto odio, tanta guerra sucia y cada calumnia acompañada de su respectiva bodega para multiplicar las ofensas. Pero parecería que por el tráfico todo vale, es lo que menciona allí Julio Sánchez Cristo a través de su plataforma de X, sin tener en cuenta que los primeros que salen a mentir en muchas oportunidades son los mismos periodistas, paradójicamente, ¿no? Los que nos deberían de tener muy bien informados, los que deberían separar los intereses personales de su profesión, son los primeros que salen a desinformar. Pues resulta que recientemente con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues salieron todos los medios y también salieron los periodistas y la oposición a especular de que, mejor dicho, supuestamente iba a haber multitudes de renuncias en las fuerzas militares de nuestro país, en la fuerza pública, y que esto iba a ser un atropello contra la fuerza militar, que el presidente Gustavo Petro quería debilitar a las fuerzas militares. Mentiras como siempre. Entre esos apareció la W con una mentira que por supuesto fue desmentida inmediatamente, y lo más gracioso es que se desmienten entre ellos mismos. Antes de que ustedes escuchen eso, quiero que ustedes vean estas recientes declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en donde él mismo menciona que nunca había visto ni había percibido tanta desinformación. Adicionalmente menciona también allí algo mucho más importante, y es que en esta era digital todo, absolutamente todo tipo de información, sea verdad o sea mentira, viaja con mayor rapidez. Escuchemos esto rápidamente, por favor. Bueno, estamos hablando en este momento de la noche, en nuestra franca opinión, de Señal Colombia con el nuevo y recién posesionado, bueno, se va a posesionar en las próximas horas,
general Pedro Sánchez de la Fuerza Aérea, que en algunas horas se va a quitar el uniforme para lucir el Everfit, ya como ministro de Defensa. Y aquí han venido algunas críticas, general Sánchez, que hay que descabezar a 36 generales, que si era de civil o si era militar. ¿Qué le responde a esos críticos, señor general? Que jamás se había percibido tanta desinformación. En esta nueva era, la desinformación viaja mucho más rápido que la verdad. Y esta mañana, paradójicamente, cuando me estaba colocando por última vez el uniforme, mi hijo me dijo: papá, están hablando de noticias y hablando que no se puede, que no tienen la capacidad, etc. Y le dije: hijo, muchas personas van a hablar mal de mí, pero estoy seguro que van a hablar mejor de nuestra defensa nacional, de nuestro país. Y el costo, de alguna manera, de asumir un cargo de tanta responsabilidad genera sus críticas. Y bienvenidas, porque así estamos es una democracia. Solo pido que sean objetivas, que no tengan ningún tinte político o ningún tinte personal o de egos. Porque la defensa nacional, como hablábamos con el señor presidente, no tiene color político, tiene sentido patriótico. Yo no soy de ningún partido, yo soy colombiano, dispuesto a entregar absolutamente todo por proteger lo más sagrado, que es la vida, y de allí la biodiversidad y el agua, y convertir este país en lo que dice nuestra política, la potencia de la vida. La potencia de la vida. Entonces, frente, digamos, a esos críticos que se mencionaron ahí, legalmente cualquier colombiano puede ser ministro de Defensa, siempre y cuando cumpla los requisitos o la idoneidad para ello. Siendo activo lo podría hacer porque es un cargo de la función pública, porque es un cargo de libre nombramiento y remoción, porque es un cargo que no está en la jerarquía militar, porque es un cargo que no hace parte del plan de carrera de los militares, tal como está establecido ahí, pero es encargado de la política de defensa. Pero la línea de mando es comandante general de las Fuerzas Armadas, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente, de ahí el comandante general de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional y los respectivos comandantes de fuerza. Y el otro panorama es hacerlo manteniendo esa tradición civilista que se forjó se produjo hace unos 30 años, o un poco más, que es que haya un ministro de Defensa civil. Y también para que de alguna manera mi paso al lado no vaya en contra de nuestras costumbres, nuestras tradiciones militares, que se habla de la antigüedad, etc. Y prima lo institucional sobre mis intereses personales. Prima mi patria sobre cualquier ego que uno pudiera tener como ser humano. Respecto a la capacidad, por ejemplo, que se habla al respecto. La crítica es, sí, se pone el Everfit, pero sigue siendo un militar. No, sí, digamos, tengo una formación militar, tengo una educación militar complementada con otras áreas del conocimiento, pero soy ya civil, soy civil. Así es, el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues pidió su baja para, en este caso, pues posesionarse como nuevo ministro de Defensa, pero ya de forma civil. Sin embargo, pues en medio de todas esas especulaciones que se dieron en medio de este nuevo nombramiento por parte del presidente Gustavo Petro, apareció la W. Ellos, con su supuesta información, indicaron lo siguiente: comandante general de las Fuerzas Militares dejará su cargo tras nombramiento de nuevo ministro de Defensa. Es decir, que ellos aseguraban allí que supuestamente el nuevo ministro de Defensa era básicamente el que estaba ocasionando que el comandante general de las Fuerzas Militares dejara su cargo, ¿no? Fue lo que ellos aseguraron, porque lo aseguraron. Y menos mal hay un audio que lo prueba. Escuche, por favor, esto atentamente, porque ellos están muy seguros de la información que están dando, ¿no? Y lo dicen además como una primicia. Escuchen esto. Hay noticia de última hora, Juan Pablo, ¿qué pasó? Pues Julio, una noticia que conoce la W y que ha confirmado ya con varias Juan Pablo Calvás es el que está mencionando esa nota. Fuentes de las Fuerzas Militares. El almirante Cubides, que recordemos es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, se reunió anoche con su círculo más cercano y tras el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de nombrar como ministro de Defensa al general Pedro Sánchez de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, pues ha tomado la decisión de dar el paso
al costado. La W ha confirmado esta información con varios de los involucrados en ese encuentro con el almirante. Ha confirmado esa información con todas sus fuentes, ¿no? ¿Qué tipo de confirmación o qué tipo de investigación harán? Porque ya vamos a desmentir eso que están diciendo. Cuides. O sea, Juan Diego, se confirma su pronóstico de su pregunta de esta mañana, cuando usted dijo, no, el problema no es uniforme, es o el no honor. uniforme, el honor. Es puro honor. Y es que sí sé de esa reunión, Julio. Juan Diego Alvira. Estuvieron hasta altas horas de la noche discutiendo y debatiendo, porque el tema no es tan sencillo con uniforme o sin uniforme. El tema es que muchos de ellos, así el general Sánchez llegara de civil, pues no estarían tan dispuestos del todo a hacerle caso a quien era hasta hace 3 meses coronel. Es que el general Sánchez fue ascendido a brigadier general en diciembre. Sí. Ahora, el comandante de las fuerzas militares en esta situación no le da la oportunidad al presidente el beneficio, por ejemplo, de esa posibilidad, sino que más bien acoge su teoría, Juan Diego, que con uniforme o sin uniforme es un deshonor lo que ha sucedido. Y Que es un deshonor lo que ha sucedido, ¿no? Ellos, como siempre, a través de estos medios tradicionales, queriendo implantarle a todos los colombianos que cualquier decisión que sea tomada por el presidente Gustavo Petro está mal. Si el presidente Gustavo Petro hubiera designado a un civil, a una persona, ya sea hombre o mujer, completamente civil, estarían diciendo que se necesita un militar, que cómo es posible que se designe a un civil, que esta persona no va a tener conocimiento de las fuerzas militares y la fuerza pública de nuestro país. Pero ahora que en este caso el presidente Gustavo Petro designa a un hombre que tiene todos los conocimientos porque ha estado adentro de la cúpula, ha estado allí adentro de la fuerza pública de nuestro país, entonces pues está mal también. Pero en realidad está mal es porque quien lo nombra es el presidente Gustavo Petro. Eso es lo que está mal para la oposición y los medios tradicionales. sabiendo que eso se puede demorar un tiempo, con uniforme Es que sería inmediato, pero sin uniforme serían 3 meses, ¿no? sí, y es que ni así, es que la verdad el malestar es generalizado. El almirante no espera. No, Comandante de las fuerzas militares y es el oficial de mayor rango en Colombia. exacto. De acuerdo a la fuente de Juan Pablo, da un paso al costado. Pues esa fuente de Juan Pablo Calvás, bastante cuestionable, déjenme decirles, porque luego de eso el presidente Gustavo Petro pues salió a través de su red social de X a desmentirlo. Se le escribió: ¿qué le pasará a nuestra prensa que va de falsedad en falsedad? Y es lo que nos preguntamos absolutamente todos los colombianos. ¿Qué es lo que pasa con la prensa colombiana, que no hay día en el que los colombianos nos enfrentemos a una noticia falsa? ¿Qué estará sucediendo con los supuestos periodistas que estudiaron más de 5 años para formarse en esta profesión, que es una gran profesión, y lo digo porque yo soy periodista formada, titulada, pero que estén utilizando una profesión tan hermosa como lo es el periodismo para escudarse y adicionalmente para desinformar a todos los colombianos? Es realmente infame. ¿En dónde quedan los principios periodísticos de investigar, de contrastar las fuentes? Si esa fuente de Juan Pablo Calvás le mencionó que efectivamente, según su maravillosa fuente, ¿no?, que el comandante general de las fuerzas militares iba a dejar su cargo, pues ¿por qué no contrastó con otras fuentes para ver si es verdad? Pero vean ustedes lo gracioso de todo esto. Resulta que entre ellos mismos se desmienten, ¿no? En una emisión de Blue Radio muy temprano, Néstor Morales se dio a la tarea, extrañamente, de contrastar las fuentes y preguntarle directamente al comandante general de las fuerzas militares si era cierto ese rumor de que iba a dejar su cargo. Y escuchen esto. Usted no puede meter al país en esa Felipe, tengo mensaje del almirante Cubides. El almirante Cubides, que hoy en día es comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Qué bueno que nos los aclare, ¿qué va a hacer el comandante? Felipe, general. Qué bueno que nos aclare quién va a ser el comandante. Es decir, Felipe Zuleta estaba ya también convencidísimo de que el comandante general de las fuerzas militares iba a dejar su cargo. Almirante. Almirante. ¿Es cierto que está pensando irse, almirante? Y dice: no es verdad, nadie se va. El mayor general, el general Sánchez, pasa a retiro y asume como civil. Nadie se va. Es decir, entre ellos mismos se desmienten.
Por un lado, la W asegurando que supuestamente el comandante general de las fuerzas militares iba a dejar su cargo por la llegada del nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y que porque era un deshonor y que no estaban dispuestos en este caso a seguirle órdenes a una persona que tenía un rango inferior, etcétera, etcétera. Pero aquí en Blue Radio están confirmando que en efecto eso que dijo allí la W, Juan Pablo Calvás, Juan Diego Alvira, el señor Cristo y todos los que se encontraban allí en la mesa, pues que eso es falso. ¿Le parece claro? Esa me parece una buena noticia. Es una gran noticia, porque Felipe, Sí. por eso le dije. Pero entonces, no, si no ves, va a Felipe, haber- no había absolutamente no va a haber ninguna crisis necesidad de de crear nadie. un pánico, de que va a haber una gran baja y una desbandada. No, los militares son gente seria, comprometida con el país y saben que estamos en una crisis de seguridad muy brava y saben que el presidente, pues seguramente no es el presidente que ellos hubieran elegido, pero son respetuosos de ese mando civil. Y por eso, gracias a esa vocación de servicio, tenemos buenos generales que se quedan para ponerle el pecho a esta crisis. Bueno, repito la noticia, el almirante Cubides, almirante Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, está diciendo, ni está renunciando él, ni va a renunciar nadie de la cúpula militar. El general Sánchez va a asumir como civil, va a pedir la baja, está confirmándolo. Entonces, el general Cubides. volvemos a comenzar la conversación. Vean ustedes, completamente falso lo que mencionó la W a través de sus redes sociales, a través de su emisora y por supuesto también en este caso varios usuarios, varios ciudadanos mostraron su inconformismo porque no hay absolutamente nada que regule esto. Hasta el momento no hay nadie, no hay una entidad, no hay un protocolo, nada que regule en el momento en el que estos medios tradicionales de comunicación salgan a decir babosadas, me perdonan la expresión, pero es así, que salgan a decir mentiras única y exclusivamente por likes, por visualizaciones, por lo que sea, salen a desinformar descaradamente a todos los colombianos y no hay nadie quien regule esto. La Fundación para la Libertad de la Prensa debería incluso pronunciarse frente a esto, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la mentira, otra cosa es la falsedad. El mismo presidente Gustavo Petro lo mencionó, pero aquí sí no aparece la flip para absolutamente nada. Vean lo que mencionaron algunos colombianos. Ani Ruiz escribió, la W debería abrir un espacio, pero con la negra candela, solo chismes. Qué vergüenza este medio. Aquí vean esta imagen, también queda perfecta. ¿Usted cree que en este país hay periodistas serios? Respóndanos ustedes esa pregunta aquí abajito a través de los comentarios. ¿Usted cree que en este país hay periodistas serios? Vean esto, lo de la W es penoso. Entre los embustes de Paula Bolívar, que después corrige en un pequeño trino la sin carreta de Juan Diego Alvira, que es justo lo contrario, y lo de Julio Sánchez Cristo defendiendo empresas corruptas, es lo que mencionan aquí los usuarios. Esto de verdad es indignante, se está saliendo completamente de las manos en un año preelectoral, en un año importante para todos los colombianos. Nos estamos dando cuenta que efectivamente los medios tradicionales de comunicación no han hecho otra cosa más que desinformar, que generar pánico entre los colombianos, amarillismo, tergiversaciones, difundir falsedades, en fin, pero pues luego salen como Julio Sánchez Cristo, director de la W, a decir que cómo es posible que se permita tanta noticia falsa cuando son ellos mismos los que a través de sus medios están impulsando las noticias falsas. Así que bueno, los leo como siempre a través de los comentarios. Cuéntenos ustedes por favor qué piensan de esta noticia que nos deja claro una vez más que los medios tradicionales de comunicación en nuestro país para lo único que sirven es para servirle a la derecha, a la oposición, pero además para mentir descaradamente en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que los leo a todos. Nunca aparezco por ahí en los comentarios como siempre les digo, pero sus opiniones, sus comentarios son bastante importantes para nosotros porque finalmente es por ustedes y para todos ustedes que hacemos este tipo de contenido. A todos muchas gracias, como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.